El sistema inmunitario siempre se ha pensado que era un sistema de defensa frente a los patógenos y también un elemento homeostático que nos permite diferenciar lo propio y lo extraño y por esto se rechazan los trasplantes. Ya más recientemente se ha visto que el sistema inmunitario se pone en marcha también frente a señales de peligro. Esto lo puso en marcha una investigadora, Polly Massinger, para intentar explicar por qué a veces se desarrollan inflamación estéril, como por ejemplo en la gota en presencia de ácido úrico, y otras señales que pueden ser internas del organismo. Y también la inmunovigilancia tumoral, de forma que hay un equilibrio entre las células del sistema inmunitario, algunas que pueden atacar los tumores, pero tenemos también otro conjunto de células que intentan proteger de la autorreactividad. De forma que ya el sistema inmunitario es más complejo que lo que pensábamos de un sistema solamente de defensa frente a patógenos. Y además lo tiene complicado porque tiene que ser tolerante frente al propio organismo. También en el caso del embarazo, la aceptación del feto, estamos imbuidos de todo un conjunto de virus, bacterias, que forman todo un conjunto de microbiota para la cual tiene que haber una regulación y una homeostasis también de esa microbiota. Y también se acepta los autotrasplantes sin ningún problema. Por tanto, bueno, es un sistema muy, muy complejo que se inicia durante el desarrollo fetal, alcanza su máximo esplendor en torno ya a la pubertad, en torno a los 20 años, y a partir de ahí, sobre todo por un deterioro que comienza del timo, eh, llegaríamos a la edad adulta en la que ya hay procesos que se conocen como inmunosenescencia, donde el sistema inmunitario no es que se deteriore, sino que se desregula. Y esto es una de las cosas que se están viendo, por ejemplo, en el caso de la pandemia con el SARS-CoV-2, que el proceso de la tormenta de citocinas está mediada por esta inmunosenescencia. El sistema inmunitario, desde el punto de vista académico, se diferencia en innato y adquirido, pero en realidad funcionan de forma coordinada. Pero es verdad que desde el punto de vista, pues para explicarlo, a veces se habla de esta inmunidad innata, donde tenemos componentes humorales, como en el complemento y las citocinas, y componentes celulares con todo un conjunto de células como fagocíticas, células natural killer, células NKT, linfocitos T gamma delta, y nos faltan también aquí los linfocitos, eh, las, eh, los nuocitos, por ejemplo, y otras células, las que están asociadas a mucosas, que se llaman células MALT. Estas formarían la primera línea de defensa, mientras que ya la inmunidad adquirida es específica y tenemos también el componente humoral, que van a ser los anticuerpos, y como componente celular los linfocitos, tanto T como B. Estos van a ayudar a resolución de la infección y también lo bueno es que dan a largo plazo memoria inmunitaria. Todo este conjunto de células, aquí tenemos pues neutrófilos, dendríticas y macrófagos, son células con capacidad fagocítica. Tenemos las linfoides innatas en las que se encuentran las natural killer, los gamma delta, las MIT, las NKTs y luego todo un conjunto que cada vez se están conociendo más, distintas subpoblaciones de células T. Por ejemplo, además de los TH1 y los TH17, se han visto que hay poblaciones intermedias de TH1, TH17 y parece que hay cierta flexibilidad entre estos dos tipos celulares y esto, bueno, hay cosas que voy a intentar reforzar porque va a ser importante para la parte de autoinmunidad. También las células citotóxicas que expresan CD8, las reguladoras, que hay varios tipos, y también tenemos linfocitos B y también tenemos B reguladoras, que hace años esto se desconocía. Bueno, dentro de los mecanismos de defensa innatos, que son rápidos en actuar y que ya están preparados, lo podríamos asimilar como si fueran los centinelas de un castillo, que ya están preparados, están armados y están vigilantes.
Como decía, tenemos todo un conjunto de células que fagocitan, otros que van a hacer función citotóxica, que liberan gránulos, como son las células natural killer, y hay otros que también liberan gránulos, pero con otros contenidos, como son los eosinófilos, que es para luchar frente a parásitos, y basófilos, que van a participar en respuestas de tipo alérgico. Y como factores solubles, bueno, pues tenemos todo un conjunto, como son el complemento, que vamos a verlo hoy, las citocinas, distintos interferones, las proteínas de fase aguda o compuestos antimicrobianos. Bueno, aquí tenemos un esquema de estas células. Y con respecto a los mecanismos de defensa específicos o adaptativos, tenemos a los linfocitos T y B y los anticuerpos. Estas células son más lentas en actuar, actuarían como si fueran francotiradores, de forma muy específica frente a estructuras moleculares muy concretas. Todas las células inmunitarias se producen en la médula ósea en humanos a partir de una célula madre hematopoyética que se diferencia a dos progenitores, un progenitor linfoide, del cual se van a generar tanto los linfocitos como las células dendríticas plasmocitoides, y una célula madre mieloide que va a dar lugar al resto de las células hematopoyéticas, los eritrocitos, megacariocitos, macrófagos, dendríticas, granulocitos, etc. En el caso de los linfocitos, este progenitor viaja al timo y va a dar lugar a los linfocitos T, y si se queda en la médula ósea va a dar lugar a las células B. Una vez que estas células ya maduran y salen de médula ósea o del timo, van a ir a los órganos linfoides secundarios, como es el bazo, las amígdalas, las placas de Peyer, etcétera, y también terciarios. Se incluyen como órganos terciarios el pulmón, la piel, que son estructuras muy especializadas para la respuesta inmunitaria. Las células hematopoyéticas están compartimentalizadas y tenemos células que están en circulación, que en su mayoría son neutrófilos. Hay también linfocitos y luego monocitos. Hay muy pocos eosinófilos y muy pocos basófilos. Y como sabéis, pues la mayoría de las células sanguíneas pues son hematíes, que tenemos aproximadamente 5 millones por milímetro cúbico. En la médula ósea nos vamos a encontrar estas células madre y progenitoras. También vuelven allí las células plasmáticas y también encontramos linfocitos T reguladores. En el timo vamos a tener sobre todo timocitos, pero también tenemos células de la periferia que van a ser muy importantes para el proceso de selección tímico. Luego los tejidos vamos a tener sobre todo a macrófagos, mastocitos, plasmáticas, dendríticas, células NK, y tenemos linfocitos T y B recirculantes. La linfa es una de las grandes desconocidas porque el sistema circulatorio va muy profundo y es muy difícil estudiar la linfa, y la mayor parte de la información que tenemos, desgraciadamente, no es la localización, digamos, más importante de las células, que es su recirculación por linfa y sangre, y también por los ganglios linfáticos. Bueno, pues cuando yo estudiaba medicina y me decían que los macrófagos pues veían un patógeno y comían, pues la verdad es que no nos planteábamos cómo lo hacían o cómo reconocían. Hoy cada vez más conocemos este mecanismo de cómo reconocen tanto la inmunidad innata como la inmunidad específica. Y aquí sí que hay grandes diferencias. La inmunidad innata lo que reconoce son patrones moleculares que están asociados o bien a patógenos y se conocen como PAMs, o bien patrones asociados a peligro, DAMS, la D viene de danger, de peligro, o también señales endógenas, y hay receptores como scavenger y otros pues que van a reconocer, por ejemplo, células apoptóticas. De forma que ellos no saben diferenciar mucho entre un patógeno y otro, pero sí que saben que es un patógeno o que es una señal de peligro o que son señales endógenas. Se ha calculado que aproximadamente la inmunidad innata es capaz de distinguir aproximadamente unos 1000 patrones moleculares. Y esto lo va a hacer gracias a 4 receptores.
Ahora los veremos en más detalle. Los Toll-like receptors, los receptores tipo C, los receptores tipo NOT y los RLRs. En cambio, la inmunidad específica, tenemos una enorme variedad de receptores, miles de millones de receptores distintos, van a ser muy específicos, van a ser como francotiradores, prácticamente cualquier componente va a poder ser reconocido. Pueden ser reconocidos nucleótidos, carbohidratos, proteínas, etc. Por tanto, el número de antígenos que pueden reconocer es de millones, gracias a estos miles de millones diferentes, tanto de receptores de la célula T como de receptores de la célula B. Vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que reconocen estos receptores para el reconocimiento de patrones. Como aquí veis, los receptores tipo Toll, que van a estar tanto en la membrana celular como en el interior del endosoma. Esto tiene importancia porque elementos y patógenos que se degradan en el interior del endosoma van a poder también ser reconocidos por el TLR. Tenemos receptores tipo lectinas, que están en la membrana celular, los receptores tipo NOT, que están en el citoplasma, y los receptores tipo RIG, los RLRs, que también están en el citoplasma. Cuando hablamos de patrones moleculares asociados a patógenos, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues que hay elementos que comparten determinados patógenos, como pueden ser las bacterias, y que también les diferencian. Por ejemplo, pues tenemos aquí una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa y como veis, por ejemplo, pues tienen una cubierta que es diferente unas bacterias y otras. Bueno, pues esto es capaz de diferenciarlo un macrófago, por ejemplo, o una célula dendrítica. También los virus que van a tener proteínas de cubierta, los parásitos que pueden tener glicosilfosfatidil-inositol, levaduras que tienen zimosano, etc. En el caso de los Toll-like receptors, se han descrito, en el caso de los humanos se han descrito 11, en el caso de los peces se han descrito más de 20. Tenemos varios TLRs que son capaces de reconocer, como veis, parásitos, levaduras o distintos tipos componentes de bacteria, como por ejemplo la flagelina, que lo ve el TLR5, el lipopolisacárido, lo ve el TLR4, etc. Y muy interesante, en el endosoma, claro, como ya son componentes de degradación, donde ya se ha roto la estructura, los TLRs que encontramos van a reconocer o bien RNA de doble cadena o de simple cadena procedente de virus, o DNAs que están en regiones, en islas de CPGs que son diferentes en las bacterias que en el caso de los humanos. Y esto es por un diferente metilación en estas islas. Bueno, pues esto va a ser reconocido por el TLR9. Por tanto, tenemos que podemos reconocer tanto extracelularmente como intracelularmente. Esta activación va a llevar que estas células se activen y produzcan distintos tipos de citocinas. ¿Dónde se encuentran los Toll-like receptors? Bueno, pues no solo están en los macrófagos, también hay en granulocitos, en linfocitos B, en T, pero es cierto que los macrófagos y las células dendríticas, como veis, son los que tienen una mayor variedad de Toll-like receptors y por tanto son las células que preferentemente van a reconocer los patógenos, pero también puede haber células que se activan en presencia de determinados componentes bacterianos, fúngicos, etc. Con respecto a los NOD-like receptors, hay varios tipos, pero si os fijáis aquí, el NLRP3 es el que participa en un mayor número, tanto de elementos de peligro, veis aquí que está el ácido úrico, la sílice, el asbesto, el hialurónico, el ATP, todo un conjunto de toxinas y también de bacterias y de virus. Por tanto, este receptor forma parte de lo que se conoce como el inflamasoma
y es un sensor intracelular que se encuentra en el citoplasma. Para que funcione este receptor, o bien en presencia de estos PAMs, virus o bacterias, o de peligro, DAMs, lo que va a hacer es que dimeriza y va a ponerse en contacto con una procaspasa que al final lo que va a llevar es a que las procitoquinas interleuquina 1 e interleuquina 18 se corten de su precursor, es una proteína que se produce más grande, se corta y estas citocinas ya son liberadas y son citocinas proinflamatorias. Con respecto a los receptores como el RIG, hay dos tipos principales, el RIG1 y el MDA5, que son capaces de reconocer, como veis, RNA, bien RNA de simple cadena o RNA de doble cadena. Esto hace también que finalmente se active las cascadas, sobre todo el NF-κB, y que se pongan en marcha distintos genes para la producción de citocinas y de interferones de tipo 1. Estos receptores son importantes y ahora se está viendo, por ejemplo, como el SARS-CoV-2 es un virus RNA, pues se pondrían en marcha y se activarían estas moléculas para poner en marcha la producción de interferones de tipo 1. Bueno, pues entonces, este esquema resume los receptores para el reconocimiento de patrones, tanto en la membrana como en el endosoma y luego en el citoplasma, que hay como el RIG y el MDA5, como os decía, hay más, y los NLRs, que hay muchos, pero el más conocido es el NRP3 y luego hay otros también sensores de DNA. Y tenemos también receptores para detectar y eliminar elementos propios o de limpieza. Por ejemplo, hay receptores que reconocen el FC de los anticuerpos y, por tanto, podemos eliminar inmunocomplejos. Esto va a ser muy importante, esta eliminación de inmunocomplejos, y ya veremos que es muy importante para las enfermedades autoinmunes que se limpien los inmunocomplejos pronto. También complejos de hemoglobina, aptoglobina, de proteínas de choque térmico y, ojo, muy importante también los cuerpos apoptóticos. Volveremos a esto. Tenemos receptores para detectar tempranamente los cuerpos apoptóticos. Las funciones que tiene, por ejemplo, un macrófago o una célula dendrítica, entonces ya hemos visto que reconoce el patógeno, pero tiene muchas más. Tiene que fagocitar, tiene que destruir ese patógeno y péptidos de ese patógeno son presentados asociados a moléculas del HLA en la superficie celular. Además, necesitan, para que se active el linfocito T, expresan también moléculas coestimuladoras que van a ayudar a que el linfocito se active. Por otra parte, ejercen mecanismos microbicidas, forman producción de ROS, de especies reactivas de oxígeno, secretan citocinas y tienen también receptores para los factores de complemento y para el FC de las inmunoglobulinas. Por tanto, estas células cada vez se les ha visto la importancia que tienen y sobre todo también las dendríticas, que son las únicas que pueden presentar el antígeno a los linfocitos T. Pero aún más, los macrófagos tienen mecanismos para poder reparar los tejidos. Los macrófagos, depende de cómo se activen, se pueden activar lo que se conoce como activación clásica, también se hablan de M1, producirían óxido nítrico y ayudarían inicialmente a fase de destrucción del tejido, pero si se activan en forma M2, que suele ser ya en las etapas finales del proceso, al final van a participar en la reparación tisular. Por tanto, los macrófagos van a tener una función muy importante. Por una parte, participan en la destrucción tisular, pero también en la reparación. Bueno, como principales moléculas solubles del sistema inmunitario, tenemos el complemento, las citocinas y proteínas C reactivas. Entonces, vamos a ver cuál es la función que tiene el complemento.
El complemento es todo un conjunto de proteínas que se activan en cascada y las funciones son abrir poros, realmente romper a la célula diana y muere por choque osmótico, porque verdaderamente hace poros en la membrana de las células. También rodeando a los patógenos, y como hemos dicho que los macrófagos tienen receptores para el complemento, van a poder fagocitar mejor estas bacterias. Elementos solubles que se forman en la cascada, que ahora veremos, van a ser capaces de facilitar la degranulación, por ejemplo, de los mastocitos, permitir la extravasación de los tejidos y, por tanto, van a participar en las respuestas inflamatorias. Y también, junto con los anticuerpos, con los inmunocomplejos, el complemento se une a estos anticuerpos que están unidos al antígeno y van a ser fácilmente fagocitados. Es importante decir que los anticuerpos solos, circulantes, no activan complemento. Es cuando ya reconocen a un antígeno, hay un pequeño cambio conformacional del anticuerpo que permite exponer una zona para poder unirse al primer factor del complemento. Bueno, aquí se resumen las distintas funciones pues, que hemos visto. También actúan en la activación de la célula B, en la lisis de los patógenos, en la opsonización, en la eliminación de los inmunocomplejos. Tenemos lo que se llaman anafilotoxinas, el C3A, C4A y C5A, y también van a facilitar la presentación antigénica. Bueno, hay tres vías de activación de la cascada del complemento. La que se conocía clásicamente y se llama así la vía clásica está mediada por anticuerpos de tipo IgM e IgG. Tenemos también la vía de las lectinas, activada por la superficie de los carbohidratos, y también la vía alternativa por superficies de los patógenos. Los macrófagos, como veíamos, tienen receptores para factores del complemento y por tanto van a facilitar esa opsonización que tenemos de las bacterias con complemento rodeado, va a facilitar la fagocitosis. También tienen receptores para los elementos solubles y van a participar en el proceso de inflamación. Bueno, el control del complemento está extremadamente regulado porque es un proceso que, como al final media respuesta inflamatoria y al final también hace poros en la membrana celular, nuestras células tienen que estar protegidas del complemento. La protección que tienen nuestras células, la tenemos aquí abajo, al final del todo, es la expresión del CD59, va a impedir la formación del complejo de ataque a la membrana. Pero prácticamente todos los componentes tienen algún inhibidor. Cada uno de los componentes, tanto de la vía clásica, de la vía de las lectinas y la vía alternativa, hay factores que van a intentar controlar una activación alterada o anómala del complemento. También es importante saber qué nos pasa si no hay complemento. Bueno, pues en general hay más infecciones por bacterias piógenas. También se ha descrito más autoinmunidad, en concreto lupus eritematoso sistémico, y también hemólisis, como la hemoglobinuria paroxística nocturna, en el que falta el factor acelerador del decaimiento y del CD59. Entonces, como veis, el complemento tiene una función muy importante, sobre todo para la eliminación de bacterias, porque de hecho la mayor parte de las infecciones, cuando faltan factores, son infecciones piógenas o diseminadas, y también lo vamos a encontrar en enfermedades autoinmunes, como es el caso del lupus. Bien, otro aspecto que tienen los macrófagos y las células dendríticas es la presentación antigénica. Cuando hablamos de presentación antigénica, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues una célula presentadora de antígeno, que ya adelanto que las únicas células que expresan moléculas de clase 2 son las dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B.
en la superficie de estas moléculas presentan péptidos de tamaño pequeño, pueden ser en torno pues, a 13 aminoácidos en el caso de las moléculas de clase 2, que es lo que va a reconocer el receptor de la célula T de los linfocitos T. Y en este le ayuda la molécula CD4, que hace pues, a modo de gancho, ayuda para que esta interacción esté más estable. Cualquier célula del organismo puede expresar moléculas de clase 1 y va a presentar péptidos, como veis, péptidos lineales, y el receptor de la célula T ve ese péptido y en este caso ayudado de la molécula CD8. Esta es la presentación de péptidos antigénicos y depende de si el patógeno es extracelular, que necesita esa fagocitosis y esa destrucción. Los patógenos extracelulares se van a presentar mediante moléculas de clase 2, que solamente lo expresan dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Cada molécula de HLA presenta solo un péptido. ¿Y quién lo va a reconocer? Pues lo van a reconocer los linfocitos T helper a través de su receptor de la célula T específico, ve este péptido extraño presentado por esa molécula. De forma que pues una dendrítica, como se está mostrando aquí, podría activar varios tipos de linfocitos T, cada uno de sus moléculas presentando pues, un péptido diferente. Estas células helper lo que van a hacer es, lo único que saben hacer es secretar citocinas. Y vuelvo a recordar que las dendríticas son las únicas que pueden activar a las células vírgenes, pero los macrófagos y los linfocitos B tienen que activarse previamente para poder cooperar con las células T. Y de nuevo, la ayuda, en la molécula CD4 ayuda a modo de gancho, reconoce una zona de la molécula de histocompatibilidad para que se active el linfocito helper. En el caso de las moléculas de clase 1, los patógenos son de procedencia intracitoplasmática y por tanto virus o proteínas anómalas, por ejemplo, si esta célula fuera tumoral, se expresaría en la superficie de las moléculas de clase 1. Esto lo van a ver los linfocitos T citotóxicos, en realidad son precitotóxicos porque necesitan activarse posteriormente, y la molécula que ayuda va a ser el CD8. Entonces, las células citotóxicas, su función va a ser liberar gránulos que van a matar a la célula que está infectada por el virus o que sea tumoral. Y hay una tercera presentación que se llama presentación cruzada, que solamente lo hacen unas células dendríticas especiales, que son capaces de captar péptidos que proceden, por ejemplo, de otras células, porque captan células que tienen o péptidos directamente que entren en el citoplasma. Y esta presentación lo van a hacer a través de moléculas de clase 1 y por tanto van a poder activar a los linfocitos T citotóxicos. Bueno, pues estas son las presentaciones de péptidos, pero un patógeno puede tener más cosas, no solamente péptidos. Y esto a veces nos olvidamos de que un patógeno puede tener otras cosas. Y aquí se muestra el ejemplo, por ejemplo, de una bacteria que al ser degradada, bueno, pues puede tener péptidos que se presentan por clase 2, puede haber péptidos que se presentan por clase 1, pero también los fosfoligandos es lo que van a reconocer los linfocitos gamma delta y también glicolípidos pueden ser presentados por moléculas que se conocen como CD1 a las células NKT. Por tanto, a partir de la bacteria, digamos, podemos tener un reconocimiento de distintos componentes del patógeno. Y este es como un resumen de esto que he comentado. En las moléculas de clase 1 lo expresan todas las células nucleadas y su función es presentar péptidos generados del interior del citoplasma y lo van a reconocer las células citotóxicas a través de su TCR. Mientras que las moléculas de clase 2 la expresan solamente macrófagos, células dendríticas y linfocitos B, van a presentar péptidos de procedencia exógena y son los linfocitos helper los que van a reconocer estas moléculas. Y ahora vamos a pasar a hablar en general de las citocinas, que las producen muchos tipos celulares, sobre todo helper y macrófagos,
tienen funciones en la hematopoiesis, en la inflamación y en la respuesta inmune en general. Van a regular la intensidad y la duración de la respuesta inmune. Hay citocinas que participan en la hematopoiesis. Aquí está el listado de las citocinas que participan, que la médula ósea se diferencien y tengamos unos tipos u otros de células, viene dado gracias a la presencia de estas citocinas. Tenemos también los interferones, los alfa y beta, los de tipo 1, que tienen efecto antivírico porque inhiben la replicación viral de células vecinas para que se protejan. El interferón gamma, que está producido por las células T y NK, que van a ayudar a activar a los macrófagos y también a los linfocitos T citotóxicos. Luego tenemos citocinas en inflamación, proinflamatorias, casi todas secretadas por los macrófagos, como es la interleuquina 1, la interleuquina 8, que es un factor quimiotáctico que atrae granulocitos, la interleuquina 6, que nos va a activar en el hígado la producción de la proteína C reactiva, la interleuquina 12, que va a ayudar a que las células NK se activen, o el factor de necrosis tumoral, que lo veremos con un poco más de detalle, pero es una citocina muy proinflamatoria, produce fiebre e incrementa la permeabilidad vascular, permitiendo la llegada de células a los tejidos. También es muy importante la producción de citocinas porque es la que va a definir los distintos tipos de linfocitos T. Hay distintos tipos. Los TH1, bueno, pues producen interleuquina 2 e interferón gamma, los TH2, la 4, la 5 y la 13, los TH9, la 9 y la 10, la 17, interleuquina 17, 21, 22, y los linfocitos citotóxicos, como decíamos, sus gránulos líticos, pero también producen interferón gamma. Entonces, bueno, en esta tabla vemos que hay toda una serie de citocinas proinflamatorias, también antiinflamatorias, que son sobre todo la interleuquina 10 y el TGF-beta, son las citocinas puramente antiinflamatorias, las antivirales, las citocinas activadoras de macrófagos como el interferón gamma, y citocinas que van a activar a las células B, que van a activar a las células T o que van a activar a otras células como los eosinófilos o los mastocitos. Hay efectos de feedback positivos, de forma que, por ejemplo, un macrófago produce interleuquina 12, activa al TH1, produce interferón gamma y esto hace que haya una retroalimentación y un feedback positivo porque este interferón gamma activa al macrófago para que siga produciéndose este feedback. Sin embargo, si por ejemplo tenemos una diferenciación hacia TH2, pues también este interleuquina 4 va a hacer que tengamos más linfocitos TH2. Y hay entre ellas hay también antagonismo. Por ejemplo, entre el interferón gamma y la interleuquina 4, pues a través de determinados factores intracelulares hay competencia entre ellos. De forma que si tenemos más de una citocina, tendremos menos de otra y viceversa. Aquí se muestra, porque un linfocito T helper es cero, virgen, y hasta que no recibe señales de las citoquinas, no sabemos si va a diferenciarse hacia uno o hacia otro. Y las citocinas, como os decía, hace este efecto de antagonismo. También es importante saber cómo funcionan estas citocinas y vamos a ver un poco los receptores. Hay algunas, la mayor parte de los receptores de citocinas tienen dos cadenas y hay otras que tienen tres. Vemos aquí la interleuquina 2 y la interleuquina 15 comparten dos receptores y es por esto porque estas dos citocinas tienen funciones muy parecidas, solamente cambia una de las cadenas. Mientras que hay algunas otras que tienen la cadena gamma igual, pero lo que cambian es la cadena alfa. Esto es importante porque hay veces que va a haber competencia también entre las citocinas, precisamente porque no haya suficientes cadenas. Y esto se muestra aquí. Fijaros, la interleuquina 13 y el GM-CSF tienen cadena alfa diferente, pero la cadena beta es la misma. Si tenemos más de una citocina,
utiliza las cadenas beta y no hay suficientes para el GM-CSF. No hay suficientes cadenas beta. Puede haber casos de competencia entre citocinas, en este caso, pues entre la interleuquina 3 y el GM-CSF. Y también es importante que normalmente se expresa basalmente el receptor de baja afinidad. Cuando llega a la citocina, hace que se una a la segunda cadena. Y esto es lo que ya va a dar la señalización. Se necesitan las dos cadenas para que se señalice. Por eso este proceso de competencia es importante tenerlo en cuenta porque se puede dar in vivo. Y también que tienen distinta afinidad. Aquí vemos abajo las células en reposo suelen tener, tienen solamente las dos cadenas, la beta y la gamma, y pueden unir interleuquina 2 en afinidad intermedia. Solamente cuando están las tres cadenas van a tener afinidad alta y si solo tienen la cadena alfa tienen baja afinidad. Esto es importante porque va a modular la activación de los linfocitos. Y es importante decir que los linfocitos T reguladores expresan constitutivamente CD25, la cadena alfa. De forma que si hay poca interleuquina 2, esta interleuquina 2 se utiliza preferentemente por estas células reguladoras. Las citocinas, esto también lo veremos en más detalle, cuando dimerizan y ya se unen las dos cadenas o tres cadenas en el caso de la interleuquina 2, se va a producir toda una cascada de fosforilación que se inicia por los JAK, que es una familia de tirosinquinasas, que van a fosforilar otra familia que es STAT, que esto lo que va a hacer es que dimerice el STAT al unirse la zona de los fósforos, que va a poder entrar en el núcleo y van a empezar la transcripción génica específica de lo que está movilizando esta citocina, que puede ser pues, la división celular, puede ser el cambio de clase de un linfocito B, que se diferencia célula plasmática, la proliferación, etc. Y aquí tenéis en este esquema, como veis, la mayor parte de las citoquinas actúan a través de la JAK1. También hay otras JAK y otras tirosinquinasas, pero fundamentalmente es la JAK1. Y la interleuquina 4 hay distintos STAT, como veis, hay distintas proteínas STAT, solamente la interleuquina 4 es la única que es con la STAT6. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues que distintos tipos celulares expresan diferentes juegos y se van a poner en marcha determinadas, se van a activar determinados, pues fundamentalmente el STAT5 con la interleuquina 2, el STAT6 como hemos visto con la interleuquina 4 y depende del juego, de la cantidad de citoquinas que haya y de los receptores que tengamos, el que se pueda producir una respuesta o no por determinadas citoquinas. Aquí veis que los receptores de citoquinas están expresados por distintos tipos celulares, pero sobre todo por las células T, las células B, son fundamentalmente los que van a tener estos receptores de citoquinas. Y hay unas citocinas especiales que se llaman quimiocinas, que son las que van a participar en la atracción celular. Participan en muchas cosas como es el desarrollo óseo, el desarrollo de nuevos vasos, son los que van a mediar la movilidad de las células y van a organizar los tejidos de las células. Las células se mueven hacia una mayor concentración de quimiocinas y todos tienen una estructura de esta forma. Una de ellas, por ejemplo, es el receptor del HIV, ¿no? Bueno, las quimiocinas dirigen a las células gracias a las moléculas gracias a las quimiocinas y a las moléculas de adhesión. Esto hace que se posicionen en determinados sitios, por ejemplo, pues en el bazo o en los ganglios. ¿Por qué están los linfocitos B en el centro del folículo y las células T alrededor? Bueno, pues todo esto está mediado por quimiocinas y por moléculas de adhesión. Hay varios tipos, ya con esto vamos finalizando.
Hay varias moléculas de adhesión, algunas de reconocimiento homotípico, es decir, que las tenemos en una célula y en otra. Hay otras que son estas igual, como veis, de la superfamilia de las CAMS, pero aquí tenemos, por ejemplo, las de tipo mucina que reconocen selectinas o integrinas que reconocen, por ejemplo, fibronectina. ¿Cuáles son las funciones que tienen las moléculas de adhesión en el sistema inmunitario? Bueno, básicamente tres. Una, van a permitir la entrada de los linfocitos al ganglio, van a ayudar a que se activen los linfocitos porque van a favorecer y que estén más tiempo unidas las células en lo que es la sinapsis inmunológica a través de estas moléculas de adhesión y van a permitir ir a los linfocitos, ir a los tejidos inflamados. Aquí estamos viendo pues, leucocitos, neutrófilos, macrófagos, linfocitos que van a llegar a la zona de inflamación. Como decía, la llegada de los leucocitos a las zonas inflamadas van a participar tanto moléculas de adhesión como quimiocinas. En moléculas de adhesión, si vemos este esquema, tenemos la E-selectina en la superficie de un endotelio que está inflamado. Esto va a hacer que se une al antígeno Lewis de los neutrófilos. Como tiene receptor para la interleuquina 8, y tiene también moléculas de adhesión en su superficie, se va a anclar, se va a parar y si hay interleuquina en esta zona, lo que va a hacer este neutrófilo es penetrar en el tejido dirigido hacia esa quimocina y se llena de neutrófilos la zona donde en principio hay proceso inflamatorio. Para esta diapédesis hay que separar este reconocimiento homotípico de estas bolitas naranjas, en realidad es el CD31 o la molécula PICAM1. ¿Y qué pasa en el interior? Pues que también hay que romper el tejido para poder entrar y esto está mediado sobre todo por la liberación de determinadas proteasas y metaloproteasas como son las colagenasas, gelatinasas, estreptomelisinas y metaloproteasas que rompen no para destruir el tejido, sino para permitir que puedan llegar las células a la zona para atacar las células. Por supuesto, al final, pues esto va a llevar a una destrucción, pero luego llegarán macrófagos para reparar el tejido.